No sé tú, hermano, pero hay momentos que se quedan grabados en el alma como si fueran cicatrices que no duelen, pero que tampoco se borran. Yo pensé que había dejado atrás esa noche en Juárez, que era solo una más en la larga ruta que recorro, pero la vida tiene formas de recordarte lo que importa. Y a veces, lo hace con tanta fuerza que no puedes mirar a otro lado. Si estás viendo esto, no es casualidad. A lo mejor también estás cargando algo que no has sabido soltar. Tal vez alguna historia te pese en el pecho sin que sepas por qué. Por eso te pido, de corazón, quédate hasta el final. Porque lo que voy a contarte no es solo sobre Juárez, ni sobre mí, ni siquiera sobre Rosa. Es sobre esos instantes que parten la vida en dos. Mi nombre es Julián Herrera. Algunos ya me conocen por aquella historia de hace un par de años, cuando recogí a una mujer con sus 2 niños en una esquina olvidada, bajo una lámpara temblorosa que parecía más cansada que nosotros. Esa noche no fue cualquier noche. Desde entonces, cada vez que paso frente a una escuela con niños jugando, o cuando el silencio se mete conmigo en la cabina del camión, ella vuelve. Rosa. Sus ojos. Ese miedo. Esa dignidad rota, pero intacta. He rodado por medio México desde entonces. He cruzado cerros, desiertos, ciudades donde el sol abraza y otras donde la lluvia parece no tener fin. Pero esa parada, esa noche, Juárez nunca me soltó. No sé si era amor, culpa o simplemente el alma diciéndome que algo quedó incompleto. Lo cierto es que hace poco, sin buscarlo, volví a esa ciudad. La excusa era una entrega de materiales cerca del centro, pero algo dentro de mí sabía que no era solo eso. Cuando vi el letrero que decía Bienvenidos a Ciudad Juárez, sentí que el volante me pesaba más que nunca. Pasé por la misma esquina, hermano. Esa esquina. Vacía. Con el concreto resquebrajado y 2 botellas tiradas que parecían haber visto demasiadas historias. Y en ese silencio, algo se rompió dentro de mí. Me quedé quieto en el semáforo, mirando a la nada, con la mano temblando sobre la palanca. No podía irme así. No otra vez. No sin saber. Giré a la derecha, casi sin pensarlo. Me encontré otra vez en el paradero de Don Martín. Todo igualito. El techo de lámina seguía sonando como tambor bajo el sol, y las sillas de plástico seguían cojeando sobre piedras. Apenas bajé del camión, Don Martín me reconoció. No dijo mucho. Me miró con esos ojos chiquitos que parecen saber más de lo que cuentan y me extendió un papel arrugado. Si alguna vez volvías, te lo tenía que dar, dijo. En ese papel había un número escrito a mano. Solo eso. Me subí de nuevo al camión y marqué. No lo pensé demasiado, porque si lo pensaba, no lo hacía. 3 tonos, 4, y entonces esa voz. La misma. Un poco más baja, más lenta, como si arrastrara algo, pero era ella. Julián, dijo. Y en ese momento, hermano, sentí que el motor ya no era lo único encendido. Me quebré por dentro. Pero tragué. Y sonreí. Quedamos de vernos en un café del centro, sencillo, con mesas de fierro y ventiladores viejos girando lento, como si no quisiera molestar. No pregunté nada. Solo fui. Cuando llegó, no llevaba la misma mirada que aquella noche. Aunque sus ojos seguían cansados, había algo distinto. Como si por fin hubiese podido dormir tranquila. El cabello recogido, una blusa sencilla y un uniforme gris con el logo de un centro comunitario. Se sentó frente a mí con cuidado, como quien ha perdido mucho y aún no se acostumbra a sentarse sin miedo. No hubo sonrisas falsas ni frases decoradas. Solo dijo gracias. Y ese gracias, hermano, ese gracias fue como una caricia en medio de un mundo lleno de puños. Me contó que Don Martín le dio un espacio en el fondo del paradero, que trabajó limpiando baños, lavando platos. Que una señora del DIF, que comía ahí cada tarde, se fijó en ella, le tendió una mano. Por ese número que dejé, alguien más la llamó. Y gracias a eso, hoy ayuda a otras mujeres como ella. Tomó un curso básico, sin saber si creérselo. Llenó formularios con miedo, con vergüenza, pero lo hizo. Y me dijo que cada vez que quería rendirse, recordaba mis palabras. No dejes que esta esquina sea tu última parada. Yo ni me acordaba de haber dicho eso, pero ella lo tenía grabado como oración. Y mientras hablaba, me mostró una foto. Sus hijos en el parque, comiendo paletas. Nada especial para el mundo. Pero para ella, para mí, era todo. Me dijo que el más chico ya sabe escribir su nombre. Y ahí lo entendí.
Que a veces, detenerse un minuto puede cambiarle el rumbo entero a alguien. Que frenar, mirar, escuchar, puede ser lo que alguien lleva años esperando. Nos quedamos ahí, hablando bajito, como si el ruido del mundo pudiera romper lo que estábamos reconstruyendo. No hubo promesas, ni discursos, ni finales de telenovela. Solo la certeza de que algo se cerraba. Cuando se levantó para irse, me dio la mano. No para despedirse, sino para sellar algo invisible. La tomé con fuerza, con respeto, y con un nudo que ni 10 litros de café podrían bajar. Vi cómo se alejaba con paso firme, sin mirar atrás. Y no hizo falta. Porque hay despedidas que no duelen, solo te dejan en silencio. Me quedé sentado, viendo el ventilador girar, escuchando el tintinear de las tazas, pensando en cómo algo tan pequeño puede cambiarlo todo. Me quedé sentado, viendo el ventilador girar, escuchando el tintinear de las tazas, pensando en cómo algo tan pequeño puede cambiarlo todo. Al salir del café, el sol de Juárez me golpeó de frente, pero ya no sentía el calor como antes. Era distinto. Caminé un poco sin rumbo, solo para dejar que el momento se asentara en el pecho. En la siguiente cuadra había una niña vendiendo dulces con una sonrisa que parecía más grande que su cuerpo. Le compré un mazapán. Me miró con esos ojitos brillantes que tienen los que no han perdido la esperanza. Me dio las gracias y corrió a entregarle el dinero a una mujer sentada en la banqueta. Su madre, supuse. Su mundo. Como los hijos de Rosa. Volví al camión y me senté con las manos en el volante, pero no arranqué. Cerré los ojos un momento y dejé que todo lo vivido se ordenara en mi mente. Me di cuenta de que esta ruta, esta vida de carretera, me había enseñado más sobre humanidad que cualquier libro. Aprendí que no hay que ser político, ni héroe, ni millonario para cambiar algo. A veces solo necesitas mirar al otro como un igual. Y detenerte. Arranqué el motor, pero esta vez no tenía prisa. Me dirigí hacia la salida de la ciudad, por calles que no solía tomar. Quizás porque quería ver más, o porque el alma me pedía algo que no entendía todavía. Fue entonces cuando pasé por una pequeña iglesia con puertas abiertas. Una fila de gente esperaba afuera. Hombres, mujeres, niños. Algunos con bolsas de ropa, otros con miradas perdidas. Era un refugio. Bajé la velocidad. No lo pensé 2 veces. Estacioné el camión y me acerqué. Un voluntario me preguntó si venía a dejar donaciones. Negué con la cabeza y solo dije, vengo a ver si puedo ayudar en algo. Me miró sorprendido, como si esa frase no se escuchara mucho. Me asignaron una tarea sencilla, repartir botellas de agua y hablar con quien quisiera hacerlo. Así, entre saludo y saludo, conocí a Martín, un joven que acababa de cruzar la frontera con su hermana pequeña. Él tenía 17, ella apenas 8. No sabían dónde dormir esa noche. Los escuché con el corazón en la garganta. Me contaron que su madre había sido deportada meses antes y ellos se quedaron solos en Tijuana. Sobrevivieron como pudieron hasta que se armaron de valor y caminaron durante días. Me preguntaron si conocía algún lugar seguro. Y ahí, sin pensarlo, recordé a Rosa. Llamé al centro comunitario. Pedí hablar con la coordinadora. Le conté la historia de Martín y su hermana. Hubo silencio del otro lado del teléfono. Después, una respuesta breve, diles que los esperamos. No pude evitar sonreír. Les dije que había un lugar donde podrían empezar de nuevo. Me miraron como si acabara de darles el mundo. Los llevé yo mismo. No me importó desviarme. No me importó perder horas de ruta. A veces lo único urgente es ser útil. Cuando llegamos, Rosa salió a recibirnos. No me vio de inmediato. Estaba enfocada en la niña, en que comiera algo, en que se sintiera segura. Cuando finalmente levantó la vista y me vio, asintió con una ternura que no se puede explicar. No hizo falta decir nada. Ambos sabíamos que ese momento era parte del mismo hilo invisible que había comenzado aquella noche en la esquina. Me despedí sin interrumpir. No quería robarles el momento. Volví al camión, arranqué y dejé que el camino me abrazara otra vez. Pero algo en mí ya era distinto. Ya no era solo un conductor. Era un testigo. Un canal. Una especie de puente entre almas rotas y nuevas oportunidades. Durante los días siguientes, volví a mis rutas habituales. Todo parecía igual por fuera, pero por dentro, hermano, yo ya no era el mismo. Y eso se notaba. Mis silencios eran más profundos.
Mis pausas más largas. Mi mirada se detenía más en los detalles. Me descubrí escuchando historias en cada parada, como si el universo me las estuviera regalando. Una señora en un mercado me contó cómo perdió a su hijo por no tener con qué comprar un medicamento. Un joven mecánico me confesó que sueña con ser escritor, pero nadie en su barrio cree en eso. Una adolescente me pidió ayuda para redactar un correo porque quiere estudiar en la UNAM y no tiene computadora. Y ahí entendí algo. Ayudar no es resolverle la vida a los demás. Es darles un impulso, una chispa, una señal de que no están solos. Y muchas veces, eso comienza con lo más simple, estar presente. Una tarde, mientras me detenía a cargar diésel, un muchacho se me acercó. Tenía unos 20 años, sucio, con el cabello largo y enredado. Me pidió si podía dormir en la parte de atrás del camión por una noche. No tenía a dónde ir. Dudé. No por miedo, sino por precaución. Pero algo en su mirada me recordó al de Rosa aquella noche. Lo dejé subir. Le di una cobija y un sándwich. Al día siguiente, ya se había ido, pero dejó una nota escrita con letra grande: gracias por no verme como una carga. Esa frase se me quedó clavada. ¿Cuántas veces en la vida la gente se siente así? Como una carga. Como un estorbo. Como alguien que molesta. Y todo por culpa de un mundo que a veces va demasiado rápido para mirar al otro. Así que, si tú estás escuchando esto, y alguna vez te sentiste invisible, quiero que sepas algo: no lo eres. Alguien allá afuera necesita tu historia, tu mirada, tu tiempo. Porque aunque no lo creas, cada gesto tuyo tiene el poder de tocar vidas que ni conoces. Como Rosa tocó la mía. Como Martín y su hermana me recordaron que aún hay esperanza. Y eso es lo que me mantiene en la ruta, lo que me hace seguir frenando de vez en cuando, bajando la ventana, escuchando lo que el mundo quiere contarme. Un par de semanas después, volví a cruzar Juárez. No estaba en mis planes, pero el destino parece tener memoria. Esa tarde el cielo estaba cubierto de un gris suave, como si la ciudad también estuviera recordando. Pasé cerca del centro comunitario. No pensaba detenerme, solo mirar de reojo y seguir. Pero vi a varios niños jugando en la entrada. Uno de ellos, con una camiseta azul desteñida, corrió hacia la calle sin mirar. Frené de golpe. No lo atropellé por centímetros. El corazón me latía como tambor en el pecho. Bajé de inmediato. El niño estaba bien, solo asustado. Pero cuando se volteó y me miró, su rostro me resultó familiar. Tenía la misma sonrisa tímida del hijo menor de Rosa. Lo tomé de la mano y lo llevé adentro. Ahí estaba ella, rodeada de mujeres y niños, organizando actividades. Cuando me vio, sus ojos se agrandaron como si hubiera visto a alguien del pasado, pero en lugar de susto, me ofreció una de esas sonrisas que no necesitan palabras. Rosa me abrazó. Fuerte. Larga. Como si en ese abrazo nos dijéramos todo lo que no pudimos antes. Me presentó con el grupo. Me hicieron pasar, me sirvieron café con pan, y escuché historias, muchas. Una mujer que había escapado de su esposo golpeador en Veracruz, una joven que fue engañada con promesas falsas de trabajo, una abuelita que cría sola a 3 nietos y aún así sonríe todos los días. Fue esa tarde cuando entendí que Rosa ya no necesitaba ser salvada. Se había convertido en quien salva. Me mostró un cuaderno donde anotaba los sueños de cada mujer que llegaba al refugio. Esto me recuerda que estamos vivas, me dijo. Y entonces me preguntó si quería escribir algo. Tomé el lápiz, dudé un momento, y escribí: seguir deteniéndome. Porque esa frase, para mí, ya no era una metáfora. Era una elección de vida. La de no pasar de largo cuando algo duele. La de no ignorar al que pide ayuda en silencio. La de mirar con los ojos del alma, aunque no entiendas todo de inmediato. A veces, solo basta estar ahí. Cuando me fui esa noche, Rosa me entregó una pequeña caja de cartón. Me dijo que la abriera cuando me sintiera perdido. No la abrí enseguida. La llevé conmigo en el camión. Recorrí varios estados con ella guardada entre mis cosas, como un secreto que aún no se revela. Y una madrugada, varado por una falla en la transmisión en medio de San Luis, la curiosidad me venció. Dentro había una carta, escrita con tinta azul, con letra firme pero temblorosa. Rosa me contaba que hubo noches donde pensó en rendirse, que si no fuera por aquel encuentro en la esquina, quizás hoy no estaría viva, que lo que para mí fue una parada más, para ella fue el comienzo de todo.
Terminaba la carta con una frase que aún llevo en mi cartera: gracias por detenerte a mirar lo que nadie más quiso ver. Y ese papel, arrugado por el tiempo, me acompaña desde entonces. Porque hay días duros, hermano. Días donde el mundo parece demasiado roto como para intentar algo. Pero entonces leo esas palabras. Y recuerdo que no todo está perdido. Con el tiempo, empecé a escribir mi historia. No porque me creyera especial, sino porque entendí que compartirla era otra forma de frenar. De que otros también escuchen, y tal vez, se atrevan a mirar más allá. Grabé audios mientras manejaba, conté cada historia que viví en el camino, no como un héroe, sino como un testigo. Y sin darme cuenta, miles comenzaron a escuchar, a escribir, a detenerse. Un día recibí un mensaje de una mujer en Oaxaca. Me dijo que, después de escuchar una de mis historias, dejó comida en la puerta de su vecina anciana que vivía sola. No es mucho, pero fue mi manera de detenerme, escribió. Y yo supe que todo esto valía la pena. Porque no necesitas tener un camión, ni cruzar ciudades, ni cargar toneladas para cambiar algo. A veces solo necesitas ver, escuchar, estar. Y esa es la verdadera revolución silenciosa, la de los que se atreven a sentir en un mundo que grita por no hacerlo. Hoy cada vez que paso por Juárez, ya no siento miedo ni culpa. Siento orgullo. Orgullo de haber sido parte de algo que floreció sin que yo lo supiera. Rosa, Martín, la niña de los dulces, el muchacho que durmió en mi camión, todos ellos siguen siendo faros en mi ruta. Y aunque no siempre sé a dónde me lleva el camino, sé que hay algo que siempre haré: detenerme. Porque entre tanto ruido, tanto caos y tanta prisa, hay vidas esperando ser vistas. Historias que solo necesitan un testigo. Y corazones que solo piden que alguien, una sola vez, se tome el tiempo de mirar más allá de la sonrisa, del polvo, del silencio. Semanas más tarde, en una de esas madrugadas eternas en la carretera, con el motor como único sonido y el cielo cubierto de estrellas, volví a pensar en Rosa. Pensé en ella como se piensa en un viejo recuerdo que no se va, pero que ya no duele. Y fue entonces, sin buscarlo, que pasé por la misma gasolinera donde todo comenzó. Estaba cerrada. Las luces apagadas. Vacía. Pero la esquina seguía ahí. Silenciosa. Igual que aquella noche. Me detuve sin pensarlo. Apagué el motor. Bajé del camión y caminé unos pasos hacia esa banqueta. Y por un segundo, me pareció verla ahí sentada otra vez, abrazando su mochila, mirando con desconfianza al mundo. No era ella, claro. Era solo el eco de aquel momento. Pero me quedé ahí de pie. Respirando hondo. Recordando. De pronto, escuché pasos detrás. Un joven con gorra se me acercó. ¿Está todo bien, señor?, preguntó con cautela. Asentí. Le dije que solo estaba recordando algo importante. Me miró con curiosidad. Y entonces, como si el universo siguiera hilando historias, me contó que estaba esperando una grúa. Que su moto se había descompuesto y que venía desde Chihuahua a ver a su hija recién nacida. Le ofrecí café del termo. Se lo tomó con ambas manos. Gracias, dijo. Pocos se detienen por otro en esta ciudad. Le sonreí y respondí: yo aprendí que los que se detienen cambian el rumbo de los que siguen. No dijo nada. Solo bajó la cabeza, como si esa frase le hubiera dado paz. Después de un rato, la grúa llegó. Nos despedimos con un apretón de manos firme, sincero. Vi cómo se alejaba con su moto averiada, pero con algo más en la mirada. Algo que yo también había recuperado aquella noche, la certeza de que aún hay humanidad en el mundo. Subí de nuevo al camión, prendí las luces y arranqué. Pero antes de alejarme, giré el volante y pasé una última vez frente a esa esquina. Me prometí no olvidarla nunca. Porque todos tenemos una banqueta en la memoria donde algo cambió para siempre. Una noche, una persona, una mirada. Y esa esquina era mía. Los días pasaron y el trabajo siguió. Pero algo comenzó a inquietarme. Un anhelo. Como si faltara cerrar un ciclo. Así que tomé una decisión. Escribí todo. Cada historia. Cada nombre. Cada parada. Lo convertí en un cuaderno lleno de vida. Y cuando lo terminé, supe que no podía quedármelo. Lo mandé por paquetería al centro comunitario. A nombre de Rosa. Semanas después recibí una llamada. Era ella. Su voz sonaba diferente. Más segura.
Más fuerte. Me dijo que el cuaderno lo habían convertido en parte de un taller de lectura para las mujeres del refugio, que ahora lo leían en voz alta cada viernes por la tarde, que lloraban, reían, se reconocían. Nos hizo sentir que nuestras historias también importan, me dijo. Y en ese instante, entendí que ese cuaderno no era mío. Nunca lo fue. Era de todas las Rosas, de todos los Martín, de todos los que han pasado desapercibidos mientras el mundo gira sin pausa. Era un espejo. Uno que, por fin, alguien se atrevía a mirar. Desde entonces, cada que paso por una ciudad, dejo una nota en algún lugar. A veces en la cabina de un baño, a veces en un sobrepegado en una parada de autobús. En cada uno escribo lo mismo: si estás leyendo esto, es porque alguien aún cree en ti. Detente. Mira. Ayuda. No firmo. No busco reconocimiento. Solo dejo sembrada una chispa. Porque nunca sabes cuando alguien necesita justo eso para seguir adelante. Hoy sigo en ruta. El motor ruge igual. Los caminos siguen siendo largos. Pero ya no me siento solo. Porque sé que en cada ciudad hay alguien como tú, como yo, que un día eligió no pasar de largo. Que decidió mirar. Escuchar. Hacer algo. Y si tú estás aquí, escuchando esta historia, quiero decirte algo más. Tal vez no puedes cambiar el mundo entero, pero puedes cambiar el mundo de alguien. Como lo hizo Rosa con las mujeres que hoy creen en sí mismas. Como lo hizo Martín al cuidar a su hermana. Como lo hizo la anciana con sus nietos. Como lo hiciste tú, al detenerte a escuchar esto. Así que la próxima vez que veas a alguien esperando en la esquina con más silencio que palabras, no dudes. Frena. No porque tengas todas las respuestas, sino porque a veces, solo estar es más que suficiente. Y si alguna vez la vida te hace pasar por Juárez, y ves una esquina vacía, una banqueta con historia, tal vez ahí empezó algo más grande de lo que imaginas. Tal vez ahí, sin saberlo, alguien salvó una vida. Tal vez ahí, por primera vez, alguien se atrevió a mirar. Y es que mirar, realmente mirar, es un acto de valentía en un mundo que nos enseña a ignorar. La mayoría pasa con la vista baja, apurados, anestesiados, temiendo involucrarse. Pero hay quienes, sin buscarlo, sin saberlo siquiera, cambian el destino de alguien solo por detenerse el tiempo justo. No necesitan capa ni aplausos. Solo tienen el coraje de sentir. Rosa nunca volvió a pedirme ayuda, y eso es lo que más admiro de ella. No porque no la necesitara, sino porque aprendió a levantarse con lo que tenía. Hoy dirige uno de los centros de apoyo más respetados en la frontera norte. Recibe voluntarios, capacita mujeres, gestiona donaciones. Pero sobre todo, escucha. Escucha como yo la escuché aquella noche. Y cada historia que recibe, la transforma en un acto de resistencia, en un nuevo comienzo. Yo sigo al volante. La vida me llevó por caminos que jamás imaginé. He cruzado desiertos con sed, ciudades con miedo, montañas con esperanza. En cada lugar, dejo un pedazo de mí y me llevo una historia. Porque entendí que somos eso, relatos ambulantes que se cruzan, se tocan y, si hay suerte, se transforman. Y sí, a veces me canso. Hay noches frías donde el alma pesa. Días de malas noticias, de gente que desaparece sin dejar rastro. Pero entonces recuerdo aquel abrazo silencioso en el centro comunitario, el cuaderno leído en voz alta por mujeres que volvieron a creer, la nota del muchacho agradecido por no ser visto como una carga. Y me repito, vale la pena. Siempre vale la pena. Hay algo que he notado con el tiempo. Cuanto más ayudas, más humano te vuelves. No por lo que das, sino por lo que te permites recibir. Porque en cada historia rota que escuchas, algo en ti también se rompe. Pero esa grieta no es una herida, es una ventana. Y por esa ventana entra la luz. Así que si algún día te encuentras en medio de tu propio desierto, sin señales claras, sin rumbo preciso, recuerda esto: puede que no tengas un mapa, pero sí una brújula. Y esa brújula está en el corazón. Escúchalo. Él sabe cuándo frenar, cuándo avanzar, cuándo simplemente mirar. Porque quizá tú seas la próxima rosa de alguien. O el testigo que una madre necesita. El hombro que un niño espera. El oído que una historia olvidada suplica. Y si eso sucede, no lo dudes. Detente. Mira. Siente. Porque nadie sabe cuándo un simple gesto puede convertirse en el primer capítulo de una nueva vida. Yo, por mi parte, seguiré en la ruta.
con la ventanilla baja y el alma abierta, esperando que, en alguna curva, el destino me cruce con otra historia que aún no sabe que merece ser contada. Y si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, solo puedo decirte una cosa más, gracias. Porque detenerse a escuchar, también es un acto de amor.